Sean todos bienvenidos a este nuevo videito del curso de Aprendiendo Illustrator para principiantes. Bueno, ¿qué vamos a ver aquí? Aquí vamos a ver algo y es las herramientas. ¿Cómo ajustamos nuestro espacio de trabajo a nuestro gusto? Es importante que sepamos que aquí tenemos una barra de herramientas, pero aquí tenemos otra barra de herramientas que podemos hacer más pequeña o más grande dependiendo del gusto. Yo prefiero dejar mi espacio de trabajo libre. ¿Cómo hice esto? Simplemente aquí tenemos una flechita que si damos clic despliega lo que es este menú o esta barra y que también si queremos de pronto dejarla un poco más amplia, podemos dejarlo simplemente arrastrando desde esta barrita. Arrastramos hacia la izquierda o arrastramos hacia la derecha dependiendo lo que queramos. Yo normalmente suelo dejarlo así porque ya reconozco lo que son los iconos. Más sin embargo, si ustedes no lo reconocen aún, les recomiendo que lo dejen de esta manera para que puedan leer lo que es cada una de las ventanas, ¿vale? Entonces, vamos a conocer nuestro espacio de trabajo. Aquí tenemos nuestro menú de herramientas que lo puedo desplegar también o lo puedo contraer. Y aquí tenemos distintas herramientas. Vamos a comenzar con la primera, selección. Esto es algo muy importante y es que Illustrator nos da como una opción donde ustedes vieron esa ventanita que nos explica qué es cada una de las herramientas. Si nos paramos aquí en selección, vemos que seleccionar objetos enteros. Entonces, por ejemplo, si yo creo un rectángulo aquí, voy a colocarle un color rojizo. Y si yo doy clic, simplemente selecciono el objeto. Esto es. Ahora, tenemos otra herramienta que es selección directa. Selección directa nos permite modificar los puntos de lo que es el objeto. Entonces yo tengo un cuadrado se compone de 4 puntos y de 4 líneas que unen esos puntos. Y si yo cojo un punto que se le llama anclas, yo puedo mover solamente ese punto, ¿vale? Y puedo modificar. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, que esto tenga esta punta también más alargada, me voy a selección directa, muevo el ancla y la estiro. Y muy bien. Y con la herramienta selección normal o selección rápida o como le quieran llamar, selección, puedo simplemente seleccionar el objeto y moverlo de mesa de trabajo, por ejemplo. Entonces, esta es la diferencia. Cerramos esto que se me abrió por acá. Y muy bien, tenemos estas dos herramientas que se van a utilizar muchísimo en Illustrator. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos el nombre y tenemos también la tecla atajo. En Illustrator hay muchas teclas que son atajos para poder llegar a las herramientas. Entonces, por ejemplo, yo sé que selección es V, pero que selección directa es A. Entonces yo puedo presionar la tecla A y ya directamente cambié la herramienta, ¿vale? Entonces ya puedo modificar lo que son mis puntos. Pero si yo le doy la tecla V, ya cambié a selección normal y puedo mover mi objeto, ¿vale? Entonces, esto es importante que se les conoce como shortcuts. Yo suelo utilizar algunos, no todos, pero no voy a entrar en ese tema para no enredarlos mucho, ¿vale? Entonces, aquí tenemos las herramientas, simplemente le damos clic y la utilizamos. Tenemos la herramienta pluma. La herramienta pluma nos permite crear vectores. ¿Qué es un vector en Illustrator? Explicándolo así muy rápido. Un vector en Illustrator simplemente son dos puntos que se unen a través de una línea. Eso es todo. Tenemos un ancla y otra ancla. Y a medida que vamos creando anclas, él va uniendo líneas y creando nuestras formas. Entonces yo simplemente lo que hice fue seleccionar la herramienta pluma, di un clic y él automáticamente empieza a unir esas líneas. Ahora, dale sur. ¿Cómo hago para poder crear lo que son líneas, pero curvas? Muy fácil. Cuando creamos la segunda ancla sin soltar el clic, podemos simplemente estirar y él va a crear como esa forma de curva dependiendo de cómo la queramos hacer. Aquí podemos movilizar. Digamos que ya la creé. ¿Cómo hago para modificarla? Bueno, eso lo veremos en videitos posteriores cuando ya estemos trabajando directamente con Illustrator. Aquí vamos a reconocer lo que son nuestras herramientas. Esta herramienta de curvatura la he utilizado honestamente muy pocas veces, pero simplemente nos permite crear líneas que van cogiendo curvatura a medida que yo voy creando las anclas, ¿vale? Entonces, en vez de unirlas rectas, como hacía con la herramienta pluma normal, esta herramienta de curvatura me permite crear directamente las curvas a través de las anclas, ¿vale? Aquí en la herramienta, otra cosa importante es que todos estos iconos que tienen flechitas abajo tienen más opciones. Si yo le doy clic derecho, vemos que se despliegan más opciones.
Aquí hay otra opción que es importante que la conozcamos, que se llama herramienta de varita mágica. ¿Para qué nos sirve la herramienta de varita mágica? Varita mágica nos permite seleccionar objetos que tienen una misma propiedad. En este caso, estos dos objetos tienen el color rojo como propiedad coincidente, es decir, que son iguales en ese aspecto. Si yo le doy varita mágica, me va a seleccionar tanto un objeto como el otro. Entonces, si yo me voy aquí, varita mágica, miren que ya me seleccionó mis dos objetos que tienen esa misma propiedad. Si yo tuviera, por ejemplo, algo aquí de color verde o gris, como sea, yo puedo decirle que me seleccione solo los rojos. Y aquí eso es lo que hace la herramienta varita mágica. Ahora vamos con la herramienta forma. Si yo le doy clic derecho, tenemos distintas formas. Tenemos el rectángulo, tenemos la elipse, tenemos el polígono, la estrella y la herramienta segmento de línea. En este caso, cada una dice lo que es. Esto es un cuadrado, esto es directamente un círculo, esto es directamente un polígono, que si yo quiero cambiar la cantidad de lados es muy fácil. Yo selecciono mi herramienta de polígono, doy un clic y aquí me dice cuántos lados quiero. Yo, por ejemplo, quiero que tenga 7 lados. Le doy OK y él me crea un polígono con 7 lados. ¿Qué quiero modificar las anclas? Pues simplemente me voy a la herramienta de selección directa, doy clic en el ancla y la modifico. Y ya está. Para esto sirve la herramienta de selección directa. Tenemos también una herramienta estrella que si yo le doy clic, también me dice cuántas puntas quiero que tenga esa estrella. Yo le voy a dar, por ejemplo, que tenga 7 puntas. Entonces aquí, si vemos, se nos crea una herramienta no, sino una forma, perdón, que tiene una forma de estrella y tiene 7 puntas como le indicamos a la función o la herramienta que tiene Illustrator. Segmento de línea, honestamente no lo he utilizado casi nunca, así que no lo vamos a ver. Esto es lo básico, esto es para que ustedes aprendan las herramientas que se van a utilizar constantemente. Aquí esta herramienta de suavizar es muy buena porque permite hacer lo siguiente. Digamos que yo tengo este polígono por acá y yo quiero que estas curvas se vean no tan punta, ¿vale? Que no finalicen en punta, sino que se redondeen. Yo utilizo esta herramienta que se llama suave y puedo directamente suavizar lo que son esas curvas. Si yo me acerco, yo puedo directamente ir suavizando las curvas. ¿Cómo me acerqué? Con la bolita del ratón, ¿vale? En algunas ocasiones tendrán que presionar la tecla Alt y la ruedita del ratón, o en algunas otras ocasiones directamente con la rueda del ratón, ¿vale? Eso para el tema de la herramienta suave. Pincel, honestamente nunca lo he utilizado. Tenemos la herramienta texto, que si desplegamos tenemos más. Tenemos la herramienta retocar texto, texto vertical, texto en trazado y herramienta texto. Vamos a crear, primero que nada, un texto normal. Tenemos dos opciones para crear textos. Tenemos el texto a un clic, que si le damos clic, él se va a ajustar y lo va a crear en una sola línea, ¿vale? Aquí, si yo escribo infinitamente, él no va a crear ningún tipo de salto de línea o no va a pasar a la parte de abajo. Él simplemente se va a crear en una sola línea. También tenemos la opción de que si yo doy clic sin soltar y arrastro, voy a crear un cuadro donde el texto se va a ajustar a ese cuadro, ¿vale? Entonces aquí podemos ver que se ajustó totalmente a ese espacio que yo le di. Y si yo escribiera más texto, tendría que agrandar este cuadro, ¿vale? Para escribir más. Entonces, esa es la diferencia entre las dos opciones de texto que tenemos. La herramienta texto en trazado. Vamos a crear con la herramienta pluma un trazado, ¿vale? Un trazado muy simple. Y vamos a vernos aquí herramienta de texto en trazado. Si yo le doy clic a este trazado, simplemente me creo un texto que está con esa forma o está vinculado a ese trazado. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera crear un texto con esta forma, yo simplemente me voy a herramienta trazado, le doy al trazado y miren que efectivamente el texto toma la forma de ese elemento. Entonces, más o menos así funciona lo que es la herramienta de texto en trazado. Vamos a ver herramienta texto vertical. Si yo simplemente doy un clic, como podemos ver, se me crean, aquí tiene otra tipografía, vamos a colocar una, vamos a colocar una normal, lo mismo OpenSense. Y como pueden ver, el texto simplemente se va a escribir de arriba hacia abajo. Eso es texto vertical, ¿vale? Y retocar texto es que si yo quiero solamente mover, por ejemplo, esta letra, puedo hacerlo, ¿vale? Y puedo empezar a modificarla o, por ejemplo, hacerla un poco más grande, ¿vale? Puedo hacer lo siguiente, sin afectar el resto de
letras que tiene mi palabra. Eso sería retocar texto. Esta jamás la he utilizado, esta tampoco. Esta sí que la utilizo, que se llama creador de formas, ¿vale? El creador de formas es muy interesante porque yo puedo, por ejemplo, voy a crear estos 3 círculos acá y yo quiero solamente este triángulo que se forma, ¿vale? Entonces yo cojo la herramienta creador de formas y, como se pueden dar cuenta, él me selecciona o me muestra lo que va a seleccionar. En este caso yo solamente voy a dar clic y voy a empezar a arrastrar por los lugares hasta tocar la forma que quiero. Una vez ya lo tengo, simplemente me voy al centro y, como se pueden dar cuenta, he separado esa forma de mis círculos, ¿vale? Entonces, en este caso, esto para eso serviría al creador de formas. Esta herramienta de degradado no la suelo utilizar mucho, la utilizo desde otra función, que eso lo veremos más adelante. El cuentagotas simplemente es para seleccionar un color específico. Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero saber este gris qué color es. Yo le doy al cuentagotas, me voy aquí a mi selector de colores. Y, como se pueden dar cuenta, aquí tengo todos los códigos de color de lo que es ese objeto. Entonces, en ese caso, digamos que simplemente es para seleccionar lo que es un color y poder saber o analizar en los espacios de color qué valores tiene. Eso es todo. Y la herramienta mesa de trabajo. Aquí tenemos otras, pero tampoco las he utilizado demasiado. Igualmente, al final del curso vamos a tener un proyecto donde vamos a crear lo que es un tablero para Behance y probablemente utilicemos cada una de las herramientas para poder que ustedes vean cómo es en la práctica realmente. La herramienta mesa de trabajo simplemente nos permite crear más mesas de trabajo. Recuerden que las mesas de trabajo son como nuestras hojas. Eso lo explicamos en videos anteriores. De hecho, creo que fue en los primeros videos. Si yo doy un clic y arrastro, voy a crear más espacios de trabajo, infinitamente los que yo quiera, ¿vale? Entonces, para eso sirve nuestra herramienta mesa de trabajo. Y finalmente tenemos la herramienta Zoom, que si presionamos en la herramienta y damos clic, vamos a poder acercarnos. Si presionamos Alt y después clic, vamos a alejarnos. Eso es todo. Para eso nos sirve esta función. Ahora, si yo quiero modificar este panel, por ejemplo, y quiero colocar más herramientas aquí, yo puedo hacer lo siguiente. Doy clic derecho, me voy a esta pestañita y esta, por ejemplo, la puedo directamente arrastrar a otra zona que sea por acá, ¿vale? Entonces, así yo puedo jugar con lo que son mis herramientas y acomodar el espacio de trabajo a lo que más se adapte a lo que yo estoy buscando, ¿vale? Aquí tenemos más herramientas. Si nosotros vamos a esta opción que son 3 punticos, aquí podemos ver que tenemos muchas más herramientas. Las que suelen utilizar son las que les comenté anteriormente. De hecho, casi todas ya están incluidas, porque si damos clic derecho a todas las que tienen flecha, tienen muchas más herramientas. Pero las básicas y las principales y fundamentales fueron las que les mostré en un inicio. Así que bueno, espero les haya gustado el video. No olviden dar like, no olviden suscribirse, activar la campanita, dejar en los comentarios todas sus dudas y espero haber, por lo menos, haberles dado como esos primeros vistazos, esa primera impresión de Illustrator con la simple barra de herramientas que tenemos al lado izquierdo de nuestra interfaz. Así que, no siendo más, nos vemos en un próximo videito del curso y hasta luego.